yo quisiera que pasen por aquí Gustavo y Dana. Ellos van a presentar a su bebé en este día y vamos a darles oportunidad. Mientras ellos suben para acá, yo les explico. Presentar a los niños es un mandamiento de Dios, requisito que deberán de cumplir los que no lo han hecho, y lo deben de hacer como un acto de fe y no porque alguien los obligue. El Señor, a través de su palabra desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, nos explica claramente lo que debemos de hacer cada que nace un niño o niña. Ahí nos habla que al octavo día de nacido el niño o la niña se le debe de poner el nombre. En el caso de los varones se deberá de circuncidar. Y puesto el nombre del niño o niña y cumplidos los tiempos de 40 días, si era niño, y si era niña 80 días, tiempos establecidos por Dios, entonces los padres se presentaban y se deben de presentar en el templo. En aquel entonces se tenía que presentar con una ofrenda de acuerdo a su nivel económico, la cual los ministros ofrecían a Dios. Estas ofrendas serían para la purificación ritual de la mujer. Aseguraban el perdón por algún pecado y expresaban gratitud y renovaban su dedicación a Dios al presentar al niño o niña. Y en esta mañana, pues, ya con pleno conocimiento de lo que van a hacer, Gustavo y Dana van a presentar a su bebé. Pase, por favor. Permíteme. Dios les bendiga, hermanos. Permíteme tantito. La presentación de un hijo al Señor significa consagrarlo para Dios e implica enseñarlo a vivir de acuerdo a la palabra. Por eso es importante presentarlos, porque cuando usted se presenta en el templo para presentar a su hijo, también se compromete con Dios para consagrarlo para Él y para enseñarlo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Con este acto, Gustavo y Dana están dando gracias a Dios por la hija que Dios le dio, y a la vez ellos también se están comprometiendo, lo están consagrando para Dios y comprometiéndose a enseñarlo a vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy ellos que van a hacer este acto, es muy sencillo. Ellos pueden decir: Señor, hoy presento, y menciona el nombre y declaro que él o ella es santo, y tomado o tomada entre sus brazos, lo bendice y lo declara, y declara su compromiso de enseñarlo a vivir de acuerdo a la palabra. Obviamente que nos va a decir cuál es el nombre a nosotros, pero también se lo va a decir a Dios, porque van a presentar a su hija. Así es que adelante, Gustavo. Y sí, Señor, en esta hora vengo delante de ti, Señor, presentándote a mi hija Hanna. Me comprometo en esta hora, Dios, a instruirla en tu palabra y con lazos de amor guiarla, Señor. En esta hora manifiéstate grandemente en mi familia, Señor, y derrama de tu amor y de tu bendición, porque necesitamos de ti, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues ya terminó. Ya presentó a Hanna delante de Dios, ya le dio gracias, y bueno, ya se comprometió a consagrarla para Dios, a instruirla de acuerdo a la palabra. Dice la Biblia: instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Él, con este pequeño acto, se está comprometiendo delante de Dios a cuidar de su bebé, a instruirla de acuerdo a la palabra del Señor. Y vamos a orar por ellos y vamos a bendecirlos. Oramos por la bebé Hanna y por ellos.
Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, para darte gracias por esta bendición que le diste a Gustavo y a Dana. Les has dado otra herencia, Señor. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hoy les has dado esta herencia, les has dado esta bendición, y hoy han venido ellos a este lugar para presentarla delante de ti, dándote gracias y comprometiéndose a instruirle en tu camino y en tu palabra. Toma en tus manos la vida de Gustavo, de Dana. Toma en tus manos la vida de esta bebé, a la cual declaramos bendita en el nombre de Jesús, y oramos que tu bendición venga sobre Gustavo y sobre Dana, y que tu Espíritu Santo les llene y les guíe para que hagan tu voluntad y tengan las bendiciones que tú has prometido a los que te obedecen. En el nombre de Jesús, amén. Sus felicidades. El tema que voy a compartir hoy le pusimos como título: escuchar lo que habla Dios. Así le puse, escuchar lo que habla Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me tomes en tus manos y me unjas con tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Así como ungiste a los del Antiguo Testamento, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, a los jueces para realizar alguna actividad, así también oramos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo venga, sea sobre mi vida y sobre la vida de todos los pastores a los cuales tú has llamado, y nos respaldes con poder y con señales y milagros para que nos crea la gente, Señor. Toma en tus manos mi vida y la vida de todos los pastores y úsanos como instrumentos solamente. Permite que esta palabra que yo voy a compartir hoy pueda quedar bien grabada en el corazón de cada uno de tus hijos y pueda servir para que en lugar de hacer locuras o de actuar locamente, actuemos como sabiduría, como personas sensatas, como hijos tuyos, como hombres y mujeres sabios y sabias, y no como necios y necias, o locos o locas. Ayúdame con tu Espíritu Santo y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de nosotros podamos discernir las acciones locas que a veces cometemos y las acciones sabias, y hagamos siempre lo bueno y lo que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, escuchar lo que habla Dios es el tema. Es muy importante escuchar una y otra vez la palabra de nuestro Padre Dios, y sobre todo creerla para que la pongamos en práctica, para que seamos obedientes y de esa forma tengamos paz en lugar de tener pleitos y contiendas o broncas por todos lados, para que no tengamos pleitos con la esposa o esposo, para que no tengamos pleitos con los hijos y los hijos con los padres, para que no tengamos pleitos con los jefes, con los maestros, con los directores de la escuela, de la secundaria, para que no tengamos pleitos y contiendas con los suegros o con las nueras y yernos, para que no tengamos pleitos en la congregación o en el trabajo. Para ello dice la palabra de Dios que debemos de escuchar lo que Dios nos dice en sueños, en visiones o por medio de su palabra, para que en lugar de pleitos y contiendas tengamos paz. Es muy importante estar escuchando una y otra vez ¿a quién? La palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo no actuemos como locos ni como locas, sino como Dios dice en su palabra. ¿Qué es actuar como locos y locas? Por cualquier cosita echar bronca, echar pleito, por cualquier cosita estar discutiendo y peleando con el esposo. Son acciones locas. No necesitamos pelear, tenemos la sabiduría de Dios para resolver los problemas. Pero hoy en día hay matrimonios sin familias, peleé echando bronca tras bronca tras bronca. Digo, ¿y somos cristianos? Y Dios nos habla una y otra vez, precisamente para que no actuemos locamente. Nos habla una y otra vez de diferentes formas, como lo dice el libro de Job en el capítulo 33, versos del 14 al 16, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna,
cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el verso 14 dice: tal vez no nos damos cuenta que Dios no deja de hablarnos. Y la Biblia, nueva traducción viviente, el verso 15 dice que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Así les habla. Y el verso 16 en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte. Ahora, estos 3 versos, en otras palabras, dice: Dios nos habla de varias formas, en sueños, en visiones, cuando estamos medio dormitando. Nos habla por medio de su palabra, por medio de sus predicaciones, y por medio de ellas nos dice claramente lo que debemos de hacer para que no nos metamos en problemas y en pleitos y contiendas y en broncas con nadie. Para eso Dios nos habla. Toda la Biblia nos fue dada con el propósito de que escuchemos a Dios y hagamos lo que Él dice. No nos metamos en bronca con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la hermana, con el profesor de la escuela, porque le hablaron feíto al niño, porque alguien lo empujó y ya vamos y queremos matar a la persona y echarla al infierno. No, la Biblia nos fue dada para precisamente tener paz y resolver los problemas de acuerdo a la palabra. Por ello creo yo muy importante tomar en cuenta lo que Dios nos dice por medio de su palabra, la Biblia, y no echarla en saco roto. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versos del 24 al 27: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A quién debe de oír? A Jesús, porque Jesús fue el que dijo esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, escuchen. Usted va a escuchar lo que Jesús dijo. Y Jesús es Dios, es Hijo, pero también es Dios. Si alguien tiene dudas de eso, acérquese a mí y al terminar la predicación le explico que Jesús es Hijo, pero también es Dios. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora escuchen el verso 26 en adelante, dice, y Jesús es el que dice: pero cualquiera que me oye, ¿quién dice esto? ¿Dios o Jesús? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre loco o loca. Bueno, yo así lo digo. Le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el verso 24, Jesús dijo y dice: el que oye mis palabras y las hace. Esta palabra se refiere a lo importante que es el no solo escuchar o leer, sino de ponerla en práctica. Dice: el que oye o la que oye y pone en práctica, se evitará muchos pleitos, muchas broncas, muchas contiendas, y no usará la violencia, y su casa o su vida no será destruida. O sea, él o los que oyen y ponen en práctica tendrán paz. Pero dice el verso 26 en adelante: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es como los hombres o las mujeres insensatas o insensatos, locos o locas, los cuales en lugar de tener paz tienen muchos pleitos o broncas porque usan la violencia, y es por ello que su vida o casa será destruida. O sea, los que oyen y no ponen en práctica no tendrán paz y van derechito a la ruina. Es muy importante, pero muy importante, oír la palabra de Dios. Por eso es que los encuentro, a los que no he visto que se congregan, que me he encontrado a muchos, le digo: oye, ¿no te has congregado? ¿Qué estás esperando? Fui a visitar a algunos que no se han presentado aquí desde hace mucho, y le digo: ¿qué pasó? Los vine a saludar y a ver, ¿por qué no han ido? Los esperamos. Es importante que escuchen la palabra de Dios. Y como están bien confiados pensando que todo está bien,
pues a lo mejor me escuchan y me tiran de alurias y piensan que loco soy yo, cuando loco es aquel que deja de escuchar las palabras porque empieza a actuar haciendo locuras, broncas, pleitos, disensiones, chisme, murmuración, que genera pleitos y contiendas y que divide familias y divide iglesias. Es actuar como loco. Entonces los he ido a visitar y los animo a que vengan, por lo importante que es oír la palabra del Señor, no a mí. Yo tengo que sacar el mensaje 100% de la Biblia y tengo que alimentarlos con la Biblia. Tengo que mirar qué palabra les voy a compartir el domingo y ora al Señor, digo: Señor, dime de qué les voy a hablar para que en un momento dado ellos y yo entendamos lo importante que es escucharte y poner en práctica la palabra, porque el objetivo tuyo de que escuchemos tu palabra es que, y la pongamos en práctica, es que seamos bienaventurados, y eso se logra si no actuamos como locos y locas, sino obedeciendo a Dios como personas cuerdas y sabias. Es muy importante, pero muy importante oír la palabra de Dios una y otra vez, pero es de vida o muerte, sobre todo ponerla en práctica. Es de vida o muerte. Tú oyes la palabra, ponla en práctica, porque Dios a través de esos temas y a través de que tú le obedezcas te está librando de la muerte, te está librando de la enfermedad, te está librando de maldiciones y te está librando de que tu casa se caiga. Está escrito en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 verso 25, se los vamos a leer en la Biblia traducción Dios habla hoy. Dice: pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. En otras palabras, y de acuerdo al contexto, dice que no son bienaventurados o felices los oidores, sino los hacedores. Y no son los oidores los que tienen paz, sino los hacedores. No son los oidores los que actúan con sabiduría, sino los hacedores de la palabra de Dios. Los oidores, pero no la ponen en práctica, están actuando como locos, como necios e insensatos. Y los que la oyen y la ponen en práctica están actuando como sabios y sabias. ¿Y cómo les va a ir a ellos? Les va a ir, según la Biblia, les va a ir muy bien a los que actúan como sabios y como sabias, no como locos y locas, que a pesar de conocer la palabra, actúan contrarios a la palabra, actúan de acuerdo a su carne. ¿Qué es actuar de acuerdo a su carne? Actuar echando pleito, bronca por cualquier cosa. Por ello digo yo en este tema que tiene mucho poder lo que dice el hombre que inspirado por el Espíritu Santo escribió el Salmo 85. Esta palabra tiene mucho poder. Dice el Salmo 85, el verso 8: escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Porque es importante que usted y yo escuchemos la palabra del Señor. Porque yo quiero tener el templo lleno y verlo lleno y estar emocionado porque está lleno. No. Es importante que usted escuche la palabra del Señor para que, si usted ya se arrepintió y recibió a Cristo, pues para que no se vuelva a la locura, para que no se vuelva a hacer lo que antes hacía, para que no vuelva a ser broncudo o broncuda, para que no vuelva a ser peleonero y peleonera, contencioso y contenciosa, para que no actuemos como locos o locas. Yo me acuerdo que mi mamá siempre le echaba pleito a mi papá y él le decía: está loca, vieja loca, hija de no sé qué, y hasta que no le pegaba y terminaba en bronca, peleando, terminaba bañada en sangre mi madre. Digo, ellos no tenían la palabra, ellos no tenían el poder del Espíritu Santo que hoy usted y yo tenemos. Pero hoy usted y yo, algunos cristianos, andan peleándose en casa como perros y gatos, el esposo maltratando a la esposa y golpeándola, empujándola, tratándola como perra o tratándola como lo peor, y la esposa tratando al marido como asqueroso, como penitente y otras
cosas y se las dicen. Se mientan hasta la mamá. ¿Y eso qué es? Locura. Somos hijos de Dios y nos fue dada la palabra para que actuemos con cordura, como sabios, no como necios, no como tercos, no como locos y locas. A mi mamá, si le decía a mi papá, vieja loca, no paraba, le buscaba para echar pleito. Claro que no, eso no justifica que le pegara. Gracias a Dios al final se convirtieron a Cristo. Y mi papá empezó a tratar muy bien a mi mamá en los últimos años. Cuando él se convierte a Cristo, dejó de actuar loco y empezó a actuar con mucha sabiduría. Calladito y ya nomás se reía. Ay, Elvira. Decía Elvira, su esposa, no se llamaba mi mamá, se llamaba mi mamá. Ay, Elvira. Y nomás le daba risa, ya no decía nada y cambió muchísimo. Entendió que Dios le permitió escuchar la palabra para que no siguiera actuando como loco, sino para que empezara a actuar como sabio. El escritor de este salmo, el Salmo 85, el escritor de ese salmo, en otras palabras, nos dice lo importante que es escuchar la palabra de Dios, porque Dios por medio de ella nos habla y nos dice y dirá a su pueblo, a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Pero díganlo con seguridad. Pregúntale a la que tienes a tu lado, ¿quién es la santa o el santo? Es usted. Fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para ser santos en nuestra forma de vivir, ¿o no? Es muy importante escuchar la palabra del Señor, ya que por medio de ella Dios nos habla y nos dice y dirá a su pueblo. ¿A quiénes? A los santos, a ustedes y a mí. Aparte de que somos santos, somos sus hijos, ¿o no? Somos sus hijos. Usted se puede dirigir cuando esté orando a papá Dios, decirle con plena convicción, Padre, te necesito ahora, tengo problemas. En lugar de echar pleito y bronca, quiero que tú tomes el control de mi vida y tú me ayudes en este problema y tú tomes en tus manos a las personas que me están provocando para echar pleito y pleita. Tómales en tus manos y obra con tu Espíritu Santo en ellos. Punto. ¿Sabes qué pasa? De pronto vas y platicas con las personas y actúan de diferente manera. ¿Quién crees que está obrando y quién te está ayudando? Papá, no estamos solos. Papá Dios, no estoy huérfano. Mi padre dijo, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Las mujeres solas y solos no están solos y solas. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que orar a papá Dios y decirle, Padre, ayúdame. Dios habla a través de su palabra a los santos, a ustedes y a mí, y para decirnos lo que tengamos que hacer, para que en lugar de poner en peligro nuestra casa o familia, para que en lugar de tener pleitos y contiendas, para que en lugar de hacer locuras o nos comportemos como necios y necias o como locos y locas, hagamos las cosas como Dios manda, como hombres y mujeres de Dios, como hombres y mujeres sabias y no como hombres y mujeres locos y locas. Para eso Dios nos habla de dos o más formas, para que si hoy que somos hijos de Dios o somos cristianos, fuimos llamados, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Para eso fuimos llamados, para ser santos y santas en toda nuestra forma de vivir.
Y para ello nos fue dada su palabra para que la escuchemos y leamos y actuemos y vivamos de acuerdo a ella. Dice al final del verso 8 del Salmo 85: y no nos volvamos a portar como locos o locas y no usemos de violencia. No ha faltado quienes hemos fallado y hemos actuado mal contra las personas, y a lo mejor uno que otro se ha peleado con alguien por ahí y podemos decir, bueno, me ganó la carne. Y a veces a lo mejor usamos de violencia también. Lo importante también de esto es que Dios nos ama y que Dios nos escucha y que Dios espera que cuando usted haya usado de violencia, ya sea con su hijo, porque a veces usamos de violencia con los hijos, a veces usamos de violencia con las hijas, a veces usamos de violencia con la esposa, a veces la esposa llega a usar de violencia con el esposo. Hay veces que usamos de violencia con los abuelos, con las abuelas. ¿Qué tenemos que hacer? Dios, perdóname, ya la regué bien feo, actué como loco. ¿Cómo se siente usted a veces, creo yo? Si falla y dice, ya la regué, ay, ¿por qué caí en la trampa? ¿Por qué caí en la provocación? Ya fallé, Señor, me siento como cucaracha, perdóname. Si es que te sientes avergonzado y como cucaracha, pero hay quienes pelean y se sienten como si estuvieran re bien. Pero cuando te sientes como cucaracha o te sientes mal porque fallaste, porque usaste de violencia en algo, hermano, te avergüenzas delante de Dios, le pides perdón, Dios te perdona y te habla y te dice: si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte. Y te perdona. Y empiezas de nuevo a vivir y a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a tus deseos carnales. Para ello es muy importante, repito, escuchar la palabra de Dios una y otra vez, aunque ya la hayamos leído y escuchado muchas veces. Dios nos seguirá diciendo que la sigamos leyendo y escuchando. Como lo dice Josué 1:8, se lo dijo a Josué antes de tomar la tierra prometida, le dijo: vas a tener que leer y leer y leer día y noche mi palabra. No dijo un día, no dijo un mes, no dijo un año, día y noche toda tu vida mi palabra, y la vas a poner en práctica. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Día y noche tienes que leer la palabra en casa y en cualquier lado, pero cuando tengas reunión en el templo no faltes, aprovecha. Nomás tenemos una reunión a la semana, 2, ahora que ya empezamos varones y damas. Aprovecha para alimentarte de la palabra del Señor y actúes con sabiduría y no actúes como loco y loca. Es muy importante escuchar la palabra una y otra y otra y otra vez. Aunque la hayamos leído y escuchado muchas veces, Dios nos seguirá diciendo que la sigamos leyendo y escuchando. Como lo dice el libro de Proverbios también en el capítulo 2, versículo 1-2. Aquí dice: hijo mío, haga de cuenta que le está hablando a usted y a mí, porque así yo lo leí y sentí que Dios me estaba diciendo: hijo mío, porque soy hijo de Dios y porque mi papá es Dios. Yo escuché que me dijo: hijo mío, yo te amo, pero tienes que meditar en mi palabra, tienes que leerla y tienes que guardarla en tu corazón y tienes que aplicar la palabra en tu forma de vida para que tengas paz y te vaya bien. Ahí dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y en el capítulo 3, versículo 2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
En otras palabras, y de acuerdo al contexto, diría: hijo mío, si recibes mis palabras oyéndolas constantemente, te llenarás de sabiduría y entenderás lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Entonces serás de larga vida y tendrás mucha paz, y no harás cosas locas o no actuarás como loco o loca, y no usarás la violencia. Este tema me lo dio Dios porque hace unos días se pelearon mis perros y me dolió verlos pelearse, porque los vi que se agarraban como perros, porque lo son. Pero una casi estaba matando a la otra. Me revolqué con ellos hasta que me dijeron: jálele de las patas de atrás y abre el hocico y ya suelta a la otra. Pero no se soltaban, ella agarrando una y yo agarrando la otra. Pues ya la agarré de las patas, abrió y le digo: jala la otra, porque pues le ganaba la otra, hasta que la jaló con fuerza y ya quedaron separadas. Pero ¿saben cómo termina uno? De ahí viene el dicho: el que se mete en pleito ajeno es como el perro que agarra, es como el hombre que agarra al perro por las orejas. Y me mordieron sin querer. Ya después me lambían donde me mordieron. Pero ellos actuaron irracionalmente. Son animales. Pero me ha tocado meterme en pleitos familiares en donde he tenido que llegar y agarrar a la esposa: cálmese, señora. O me ha tocado entrar y agarrar al hombre y agarrarlos y abrazarlos fuerte, y sales mordido. Digo, ¿qué tipo de acciones son esas? Si he tenido que actuar de esa manera en hogares donde son cristianos y conocen la palabra. A mí me movió el Señor a dar este tema por la violencia que miro que hay en varios matrimonios, en varias familias, y seguramente que en todas las congregaciones. Dios nos dio su palabra y nos dice que escuchemos su palabra para que no actuemos como locos y locas con violencia verbal y física, porque hay una violencia verbal y hay una violencia física. Qué importante es que todos, desde el momento que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seamos perseverantes en escuchar y leer la palabra de Dios, y sobre todo ponerla en práctica. Todos los miembros de la familia, no nomás el papá y la mamá. Tú tienes que mirar que tu hijo lea la Biblia, no por imposición, sino porque tú lo convenzas de lo importante que es leer la Biblia, para que cuando esté grande no diga: es que mi papá y mi mamá me obligaban. ¿A cuántos chavos, a cuántos jóvenes de 20 y tantos, de 30 años salen con eso? Oye, ¿por qué no vas al templo? No me gustaba. Si desde chico no me gustaba, mi papá y mi mamá siempre peleando, y luego querían que fuera yo al templo a escuchar la palabra. Por eso yo no creí, iba porque me llevaban a fuerzas. ¿Espera usted que suceda eso con sus hijos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle ver a todos en la casa que si Dios nos llamó y somos sus hijos, tenemos que escuchar y leer su palabra cada cuando, siempre. ¿Para qué? Para que actuemos de acuerdo a la palabra y no actuemos como locos. Cuando un hijo le rezonga y le responde a su mamá como intimidándola: ay, ya déjeme en paz, siempre me está molestando, ahorita no voy a hacer nada. Y cierra la puerta de la recámara y se encierra la muchacha o el muchacho. ¿Qué tipo de locura es eso? Le estás faltando al respeto a tu madre, a tu padre. Escucha a tu mamá y a tu papá. ¿Ya no quieres escuchar a papá y a mamá? Eso es bueno. Es una acción loca. Pero es muy importante que el papá, la mamá y los hijos escuchen la palabra del Señor y sobre todo la pongan en práctica, todos y cada uno de los miembros de la familia. Sí, porque es grave que si tú escuchas la palabra, papá y mamá, la escuchas, la lees y en casa no la pones en práctica. Le estás dando en la torre a tus hijos, te los estás llevando al infierno. Lo estás vacunando contra el evangelio.
¿o no? Tenemos que enseñarle a los hijos y a las hijas lo importante que es leer la palabra y escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que tengamos la paz de Dios y tengamos las bendiciones de Dios y no nos volvamos a la locura, para que no nos volvamos a hacer lo malo. Tenemos que leerla y escucharla para que no nos volvamos a hacer lo malo, para que no nos volvamos a los pecados que ya habíamos dejado, para que no seamos broncudos y broncudas como por cualquier cosa. Yo fui muy broncudo. Algunos me conocen, saben que me decían, algunos le decían, no, era un perrón ahí cuando estaban, porque era bravo, porque no me dejaba. Hoy me tengo que dejar, aunque me mientan la mamá, que me digan de groserías, a que me inventen cosas, me tengo que dejar, aguanto, porque el Señor dice, aguanta, usted no se preocupe, usted haga lo bueno y recto delante de mí y yo me encargo de los demás. Es lo que dice el Señor, no os venguéis por vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es mi papá. Él dice, no hagas tú nada, déjamelo a mí. O te dice cómo debes de actuar para que no actúes como loco. Cabe que señalar que cada acción que genere un daño a uno mismo o a cualquier miembro de la familia o a cualquier miembro de X congregación se le puede considerar como acciones de locura. De acuerdo al diccionario secular y al diccionario bíblico, una acción loca es una acción disparatada, es una acción imprudente, es una acción insensata, es una acción de personas tercas y tercos. Lo grave de esto es que este tipo de acciones en este tema no se las atribuimos a personas que de acuerdo a la psicología están mal de sus facultades mentales. A esos que están mal de sus facultades mentales se les dice locos, los encierran en manicomios, en psiquiátricos. En este tema no se las atribuimos, la locura no se la atribuimos a personas que de acuerdo a la psicología están mal de sus facultades mentales, personas que no son responsables de sus actos. En este tema, este tipo de locuras o acciones malas o violentas se le atribuyen a hombres y mujeres que conociendo lo que es bueno y sabiendo hacer lo bueno, lo que Dios manda, lo que le agrada a Dios, hacen todo lo contrario, echan bronca y usan la violencia por cualquier cosa. Este tipo de acciones locas se le puede atribuir a hombres y mujeres que conociendo la voluntad de Dios actúan como necios y hacen lo contrario a lo que Dios manda. Se le puede atribuir a quienes un día se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de golpear a la esposa o esposo, se arrepintieron de golpear a los hijos o hijas. Y hoy en día los vuelven a cometer. Por ello es muy importante escuchar la palabra de Dios para que no nos volvamos a las locuras. Yo hice locuras, yo golpeé a mis hijos, golpeé a amigos que conozco en Chilpa que cuando me convertí tuve que pedirles perdón, golpeé a otras personas y dije, ¿qué hice? Cuando me convertí a Cristo me arrepentí, dije, ¿qué hice? Qué vergüenza que un hombre tan fuerte golpee a una mujer y la agarre a patadas. Yo lo hice, me arrepentí de ello y jamás lo he vuelto a hacer ni lo volveré a hacer. Pero tuve que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar para que de esa manera yo creciera en la fe y en lugar de actuar como loco, actúe de acuerdo a la palabra por la fe.
Este tipo de acciones locas se le puede, repito, atribuir a hombres y mujeres que, conociendo la voluntad de Dios, actúan como necios y hacen lo contrario de lo que Dios manda. Se le puede atribuir a quienes un día se arrepintieron de sus pecados, de golpear a la esposa o esposo o hijos o hijas, de golpear al abuelo, a la abuela, porque hay gente que le ha golpeado. Hay gente que ha golpeado a sus propios padres. Hay hombres y mujeres que han golpeado a su mamá. Hay esposos que han golpeado a su esposa de una manera muy fea y brutal, y ellas han aguantado y ocultan sus huellas y sus moretones con su vestimenta. Hay hombres que han recibido también golpes de parte de sus padres. Hay hombres y mujeres que han recibido golpes de sus padres. Hay hombres que también han recibido golpes de sus esposas y les da vergüenza decirlo. Pero lo grave de todo esto es que hay violencia en las familias cristianas. Un día nos arrepentimos de todo eso y hoy en día hay quienes vuelven a cometer este tipo de faltas. Por ello es muy importante escuchar la palabra de Dios para que no nos volvamos a las locuras otra vez. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, verso 11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este proverbio se le atribuye a los locos y locas, a los y las que dejaron la violencia, los pleitos, las broncas, las contiendas, a los y las que dejaron de humillarse unos a otros, dejaron la borrachera, dejaron las drogas, dejaron el adulterio, dejaron la fornicación, dejaron la pornografía, dejaron la fumadera, dejaron las faltas de respeto, dejaron la robadera, dejaron las malas palabras y hoy en día las retomaron, o sea que las volvieron a practicar. ¿No son acciones locas este tipo de acciones? Volver a hacer lo malo cuando ya lo habíamos dejado de hacer. Todo lo que haga, todo lo que va en contra de la palabra, todas las acciones que van en contra de la palabra, podemos entender que son acciones de gente loca, de mujeres locas y de hombres locos. Después de que ya nos arrepentimos de dejar de hacer aquello, volver otra vez a lo mismo. ¿No son acciones locas este tipo de acciones de volver a hacer lo de antes o actuar de acuerdo a como actuábamos antes? Estas acciones generan un daño en especial en la familia, estas acciones generan un daño en especial a la esposa, si es que el esposo la violenta, o generan un daño tremendo al esposo, si es que el esposo violenta, si es que la esposa violenta al esposo. Si hay violencia física contra los esposos, sí hay, y mucha. Y hay violencia psicológica, mucha. Que una esposa le diga al esposo: me das asco. ¿No es violencia? ¿Qué tanto daño le estás causando? Él puede aguantar, pero psicológicamente el daño está aquí. Y eso lo lleva a la muerte, porque le estás dando palabras que matan. ¿Me das asco? ¿Poco hombre? ¿Perro? ¿Asqueroso? No es violencia, no. Que te digan eso a ti como esposo, como varón, y que tengas que aguantar. ¿Cuánto daño estás sufriendo tú o estás recibiendo en tu mente? Te va a afectar en todas las áreas. Este proverbio de
del capítulo 26, versículo 11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y lo tomó el apóstol Pedro, y en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios una y otra vez, para que no volvamos a revolcarnos en el cieno, para que no actuemos como perros que se vuelven a comer su vómito, para que no actuemos como locos y locas. Estas acciones de locos y locas generan un daño en especial a la esposa o el esposo o al esposo, o generan un daño a los hijos, o generan un daño a la iglesia cuando entre nosotros hay pleitos y contiendas, y generan un daño, muchísimo daño a quienes las practican, porque el que actúa locamente contra otras personas con violencia verbal o física se daña a sí mismo, también se está dañando a sí mismo. Dios nos dio su palabra para que la leamos y la escuchemos con el propósito de que no cometamos locuras, o que no estemos peleando o echando bronca por cualquier cosa, y mucho menos que no usemos de violencia y tengamos su paz y tengamos su bendición. Y sin embargo, no ha faltado hombres y mujeres que con una sola vez que usaron de violencia, que fallaron. Con una sola vez que actuaron locamente, echaron a perder su matrimonio o su familia. No necesita actuar muchas veces, con una sola vez. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura, que se te metió la locura y te ganó la carne y le diste una cachetada a tu esposa. Que se te metió la locura y actuaste y le diste una cachetada a tu esposo. Que se te metió la locura a un hijo, a una hija, y fue y le escupió la cara a su mamá o a su papá. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dios nos dice que debemos de escuchar y leer su palabra, ya que por medio de su palabra nos dice cómo debemos de resolver cualquier problema familiar o con cualquier otra persona, para que no actuemos como locos o locas, o sea, con violencia. Una pequeña locura y echas a perder tu familia, echas a perder tu relación con Dios, o echas a perder a la iglesia. Dios nos dice a través de su palabra cómo resolver cualquier tipo de problema con quien sea, con la familia o con cualquier otra persona, para que no actuemos como locos o locas, o sea, con violencia o haciendo lo contrario a su palabra, para que tengamos su paz y sus bendiciones. Dice en el libro de Levíticos, capítulo 26, versos del 3 al 6: si anduviereis en mis palabras, en mis decretos, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Bueno, algo que Dios quiere, de acuerdo a este tema, de cada uno de sus hijos, a los cuales ama, como cualquier padre, es que lo escuchemos, para que aprendamos a resolver los problemas con la esposa, con el esposo, o con los hijos y los padres con los hijos, o con cualquier otro prójimo, sin usar la violencia física ni verbal. O sea, para que no cometamos locuras y entonces se cumplan las siguientes promesas. Promesas solo para los que usan la violencia. Promesas para los que no usan la violencia. ¿Hay promesas? Sí. Primer promesa, dice el Salmo 4, versículo 8:
En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Para los que actúan de acuerdo a la palabra del Señor es esta promesa. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El que nada debe, nada teme, dice un dicho. Y Dios lo hace dormir sin temor a nada, ni a nadie, si no actuamos locamente y usamos la violencia. Si no actuamos locamente, Dios nos hace dormir y vivir confiados. Segunda promesa, dice el Salmo 29, versículo 11. En la Biblia PDT, que es palabra de Dios para todos, dice: que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga. Y lo bendiga el Señor brindándole paz. En otras palabras, Dios protege a su pueblo y lo bendice con mucha paz si no actuamos locamente y usamos la violencia. Para los que no usan la violencia y para los que no actúan locamente, es la paz de Dios y la protección de Dios. Tercera promesa, dice el Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman la ley del Señor. Y no hay para ellos tropiezo. En otras palabras diría: los que aman tu palabra no actúan locamente, no usan la violencia, porque aman tu palabra, y es por ello que tienen mucha paz. Cuarta promesa, dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. En otras palabras diría: cuando el esposo o esposa o hijos no actúan locamente y usan la violencia para con nadie, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Ahora, para los que no hay paz, es para los malos, o para los que actúan locamente, o están en pecado, o de acuerdo al tema, para los que usan de violencia no hay paz. Dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 48, verso 22, dice: no hay paz para los malos, dice el Señor. Y en el capítulo 57 de Isaías, verso 21, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los que actúan como locos o locas. ¿O sí? ¿Sí la tendrán? Yo creo que no. En conclusión, Dios nos habla de diferentes formas para que lo escuchemos y para enseñarnos cómo resolver los problemas y sin usar de violencia, para que no actuemos locamente, para que no usemos la violencia con la esposa o con el esposo, con los hijos, ni los hijos con los padres, ni con los suegros, ni con los abuelos o abuelas, ni con nadie. Todo acto de violencia es un acto de locura y es una evidencia de que tú no estás oyendo a Dios, o no estás leyendo la Biblia, o no crees que la Biblia sea palabra del Señor. Pero el Señor dice que Él quiere que escuchemos su palabra para que no nos volvamos a las locuras, para que no actuemos locamente. Miren qué importante es la parábola de los dos cimientos, ¿no? Los y las que oyen, dice: los y las que oyen y ponen en práctica su palabra son semejantes a hombres y a mujeres sabias que no usan la violencia, y es por ello que su familia está bien edificada. Pero los que oyen y no hacen caso son semejantes a hombres y mujeres locos y locas que quieren resolver sus problemas con violencia, y es por ello que su familia se va a la ruina. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y normalmente, y antes de tomarla, les animamos a que le pidan perdón a Dios. Yo no sé, hermanos, cómo esté cada quien, pero Dios le habló a ustedes y a mí. No le habló a los de allá afuera, nos habló a ustedes y a mí. Entonces, antes de tomar la cena, yo quisiera que pase aquí mi esposa y que le pidamos perdón a Dios.
A lo mejor no somos perfectos y hemos fallado en algo, ¿verdad? Pues cada quien como siente en su corazón ore a Dios y pídale perdón por aquellas acciones locas que ha cometido. La falta de respeto, la rebeldía, son acciones de locos y locas. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estoy, recibí tu tema, recibí tu palabra. A mí me hablaste para que yo no me vuelva a las locuras y para que las locuras que yo he cometido las confiese delante de ti y te pida perdón. Hoy aquí estoy, Señor. Seguramente tú has mirado mis locuras, seguramente que me has mirado, que a pesar de que conocer la Biblia, a pesar de haberla leído año tras año y a pesar de escucharte, seguramente tú me has mirado cometer locuras. Y por todas y cada una de esas locuras que yo he cometido, te pido que me perdones, Dios. Perdóname. A veces la falta de amabilidad podría ser una acción loca. A veces el pensar mal de los demás es una acción loca. A veces el chismear, el murmurar o hablar mal de algún hermano, de alguna hermana, es una acción loca. Dios, yo te pido me perdones. Perdóname por todas las acciones locas que tú has mirado y has escuchado de mí. Perdóname en el nombre de Jesús.